eso su nombre, neutrón. Y después tenemos a los electrones. Los electrones no forman parte del núcleo, sino que están moviéndose alrededor del núcleo, y están moviéndose alrededor del núcleo porque justamente el núcleo tiene carga positiva, ¿no? Les acabo de decir que los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Por lo tanto, el núcleo tiene netamente carga positiva. Entonces, los electrones, como tienen carga negativa, se encuentran atraídos al núcleo, pero no colapsan contra el núcleo. Es decir, nunca van a ir al núcleo, sino que se van a mantener a una cierta distancia. Más o menos como lo que uno podría pensar como un sistema planetario, lo que sucede con los planetas y el Sol, ¿sí? Algo por el estilo. Nada más que los electrones están girando alrededor, no colapsan contra el núcleo, y los electrones tienen una masa mucho más pequeña, alrededor de 2000 veces menos de lo que pesa un protón, y eso hace que se mueva a una velocidad mucho más alta. ¿Sí? Se dice que los núcleos atómicos se mueven con velocidades mucho más lentas y los electrones alrededor del núcleo se mueven a velocidades extremadamente altas. ¿Está bien? Eso es lo que nos dice la teoría atómica. Y entonces, bueno, acá un poco está escrito lo que les estaba comentando antes. Y algo que es interesante también de la teoría atómica, y de acá se desprenden muchas consecuencias, es que los electrones, yo les dije, están alrededor del núcleo girando. En realidad, los electrones están alrededor del núcleo moviéndose, pero están en lugares específicos, es decir, están ordenados en niveles de energía, y esos niveles de energía van a estar asociados justamente al movimiento y a qué distancia se encuentran de ese núcleo. ¿Está bien? No es que los electrones están ahí sueltos, dando vueltas, sino que cada electrón tiene una posición o una zona, una nube en el espacio, en donde hay más probabilidad de encontrarlos. ¿Está bien? Ahora vamos a ir discutiendo un poco más acerca de cada una de estas partículas. Pero básicamente, como definición de átomo, vamos a tomar que los átomos son eléctricamente neutros. ¿Qué significa eléctricamente neutros? Significa que no tienen carga, es decir, no tienen ni carga positiva ni carga negativa, si no, no serían átomos. Por lo tanto, yo al principio les dije que el átomo está compuesto por electrones, protones y neutrones. Entonces, si dijimos que los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva, y cada uno tiene una carga, es fácil pensar que un átomo tiene que tener la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Por qué? Porque tiene que ser eléctricamente neutro, entonces no puede tener ni más protones que electrones, ni menos protones que electrones. ¿Eso queda claro? Eso es importante porque a partir de ahora vamos a ver que nosotros vamos a reconocer a partir de la tabla periódica los elementos químicos a partir del número de protones que tienen en su núcleo. Y a partir del número de protones también vamos a saber cuál es el número de electrones que tienen. ¿Está bien? Porque un átomo, por definición, es eléctricamente neutro, ¿sí? En general, los núcleos atómicos es muy difícil romperlos, ¿sí? Muy difícil romperlos, y para romperlos hablamos de transformaciones nucleares o de reacciones nucleares. En cambio, los electrones, como están alrededor de los núcleos y se están moviendo a velocidades muy altas, son los que a nosotros nos permiten hacer reacciones de tipo reacciones químicas. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos reacciones, pero sepan que cuando uno habla de moléculas o de reacciones en donde un elemento químico, un átomo, se combina con otro, esa combinación tiene que ver con cómo interactúan los electrones de ambos átomos. ¿Está bien? Esos electrones son los que nos va a dar la diversidad de propiedades químicas y también de propiedades físicas que tienen los elementos para combinarse. En cambio, lo que está internamente en el átomo, es decir, en el núcleo del átomo, lo que está más adentro del átomo, es lo que lo va a definir en términos químicos, ¿sí? Bien, y acá aparecen dos conceptos importantes
que tienen que ver con una descripción de los átomos, ¿sí? Nosotros tenemos en la tabla periódica, ustedes habrán visto o verán, una cantidad de elementos que es muy grande, pero algo que diferencia a los elementos químicos es la cantidad de protones que tienen en el núcleo esos elementos químicos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno? La diferencia está en la cantidad de protones que hay en el núcleo, ¿sí? Diferente cantidad de protones, diferente elemento químico. Tiene propiedades químicas distintas y tiene propiedades físicas también distintas. Pesan diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el núcleo está la mayor cantidad de masa del átomo. Entonces, si tienen diferente cantidad de protones, tienen diferente masa, efectivamente. Y a partir de ahí se definen dos números muy importantes, que es lo que nos van a permitir caracterizar elementos. El primero es el número, lo que se llama número atómico, que se representa con la letra mayúscula Z, que me dice cuál es el número de protones que hay en el núcleo de un átomo, ¿sí? Todos los elementos químicos tienen un Z asignado, ¿sí? Ningún elemento químico tiene un Z igual a otro, justamente por eso, porque los elementos químicos se diferencian entre sí por el número de protones que hay en el núcleo. Y después de este número atómico, hay otro número asociado a los elementos químicos que es el que se llama número másico. Y ese número másico se simboliza con la letra mayúscula A. El número másico está relacionado a la cantidad de protones y de neutrones que están en el núcleo de un átomo. Eso, ¿por qué se llama número másico? Porque, como dije antes, los protones y los neutrones son las partículas subatómicas más pesadas de un átomo, y entonces a ellos se les debe la masa total del átomo, ¿sí? Entonces, por eso se le dice número másico. Entonces, nosotros conociendo el número másico de un elemento y el número atómico de un elemento, podemos saber cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene en su núcleo. ¿Quedó claro eso? Es algo importante porque les va a permitir a ustedes, a partir de ahora, conocer cómo son las estructuras atómicas, o sea, cuáles son las partículas subatómicas que están adentro de un elemento químico, conociendo apenas esos dos números. Si yo conozco el número másico y conozco el número atómico, voy a conocer la cantidad de protones, la cantidad de electrones y la cantidad de neutrones que tiene ese elemento químico. ¿Cómo lo conozco? Bueno, si yo conozco el número atómico, dijimos que el número atómico es o representa la cantidad de protones que están adentro del núcleo atómico, ¿sí? Entonces, conociendo el número Z, conozco el número de protones. Como los átomos son eléctricamente neutros, si conozco el número de protones, el mismo tiene que ser el número de electrones. Tengo que tener igual de cargas positivas que de negativas. Y si conozco ambos números y conozco el número másico, que es el número de protones más el número de neutrones, también conozco el número de neutrones. ¿Está bien? Entonces, conociendo esos dos números, ya conozco toda la estructura interatómica, conozco toda la cantidad de partículas subatómicas que tiene ese elemento. ¿Está bien? Entonces vamos con el ejemplo. Si yo agarro el de la tabla periódica, el elemento carbono tiene como símbolo químico la C mayúscula, y lo busco en la tabla periódica, van a ver que tiene dos números importantes, el 12 y el 6. Esos dos son, uno es el número atómico y otro es el número másico, ¿sí? Uno es el Z y el otro es el A. Entonces, la pregunta más importante, o la típica pregunta que uno se puede hacer a partir de ahora, con este elemento y con cualquier otro, es, para el carbono, ¿cuál es el número atómico? ¿Cuál será el número atómico? ¿El 6 o el 12? ¿Qué les parece? Bien, el 6. ¿Por qué el 6? Bueno, acuérdense que el número atómico es el número de protones en el núcleo, y el número másico es la suma de protones y neutrones. Por lo tanto, el más chiquito tiene que ser el número atómico, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, 6 es el número atómico. Entonces, 12 va a ser el número másico. Y la pregunta que se desliza después de identificar quién es Z y quién es el A es, efectivamente,
cuál es el número de protones, o sea, cuántos protones tiene el carbono en su núcleo. Y bueno, si dijimos que 6 es un número atómico, la cantidad de protones en el núcleo es efectivamente 6, ¿sí? Y si les pregunto cuál es el número de electrones, 6. 6 también, perfecto. Es la misma cantidad que de protones. Y si les pregunto cuál es el número de neutrones, 6. 6 también. ¿Esto pasa con todos los elementos químicos? Bueno, no. Ponemos este ejemplo acá porque justamente es algo que le sucede al carbono y que le sucede a algunos elementos más, pero no sucede con todos los elementos. Hay algunos elementos en donde los dos números de protones y de neutrones es diferente, pero en este caso da la casualidad que la cantidad de neutrones y de protones en el núcleo es la misma. Pero sepan que no pasa siempre eso. De hecho, ahora les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar, perdón, voy a poner un poquito de pausa en esa pantalla y ahora les voy a mostrar otra pantalla. Les voy a mostrar la tabla periódica. No sé si vieron la tabla periódica que les dejé en la... No sé si vieron la tabla periódica que les dejé en el campus, pero en el campus yo les dejé un link a una tabla periódica. Ay, perdón, se me agranda y yo quiero seguir viendo el chat. Bien, esa tabla periódica que está es esta que les estoy mostrando acá. Está buena, es una tabla periódica online que está muy buena. Y para que vean, a medida que yo me muevo en la tabla, voy viendo los diferentes elementos, y si me muevo acá, lo que voy viendo se van marcando, son los elementos como se llaman en la tabla. Esto lo vamos a ver a lo largo de la materia, pero para que sepan, si ustedes separan acá gases nobles, les marca en celeste el grupo de los gases nobles, acá los alcalinos, acá los alcalinoterrios, los metaloides, los no metales, ¿sí? Metales de transición, y ahí les va mostrando. Y después si separan en cualquier elemento, por ejemplo el carbono que estábamos antes, fíjense que acá aparece no solamente el carbono, sino también aparece, bueno, su número atómico, su número másico, aparecen algunas cosas más. Si hacen clic en algún elemento, les aparece como una ventana de la Wikipedia, en donde, bueno, les aparece la descripción del átomo, dónde está ubicado en la tabla periódica, bueno, todos los detalles sobre ese elemento en particular. Bueno, un poco para que sepan cómo moverse en la tabla. La semana que viene vamos a ver cómo se distribuyen los elementos en la tabla, pero en principio para que sepan, por ejemplo, vieron que antes, en la diapositiva anterior, yo les había mostrado al carbono con un 12 y un 6, y fíjense que acá el 6 está arriba del carbono, arriba de la C, y el 12 está abajo. Eso depende, algunas tablas periódicas lo tienen de una manera o de otra. Lo que sí o sí aparece en la tabla periódica es el orden en cuanto a los números. Fíjense que el hidrógeno tiene un 1, después viene el helio, si lo leemos como si leyéramos un libro, ¿no? Abajo viene el litio con 3, el berilio con 4, o sea, están ordenados por su número atómico. Fíjense que eso es lo que define a los átomos, por eso es el número más importante, el primero que se ve. Y después abajo chiquitito, fíjense, me paro ahí en el berilio, abajo chiquitito, o más chiquito que el 4, aparece el número másico, ¿sí? Eso es porque es menor el grado de su importancia, porque lo que define al berilio como átomo de berilio es la cantidad de protones que tiene en su núcleo, por eso el 4 parece más grande, ¿está bien? Así que bueno, un poco de nomenclatura para que sepan moverse ahí en la tabla. Está buena esta tabla periódica, si tienen una en papel por ahí les es más cómoda, pero esta siempre viene bien para hacer cuentas rápido, tiene los números ahí, los pesos atómicos fácil ahí. Así que bueno, les voy a volver a compartir la clase, así seguimos viendo la clase. Paren que, Tiki, vuelvo a compartirles la clase. Compartir, ahí va. Bueno, eso un poco para que sepan cómo moverse en la tabla. Igual al final de la clase de hoy les voy a mostrar algunos de los ejercicios que ya pueden hacer
dentro de la guía de ejercicios, ya pueden hacer del 1 al 10 después de esta clase. Les voy a mostrar algunos para que vean cómo resolverlos. Primero terminamos la clase teórica y después les muestro algunos de los ejercicios. Bueno, isótopos, otra definición. Los isótopos se los llama así a los elementos que son elementos de un mismo tipo de átomos, pero tienen diferente cantidad de neutrones en el núcleo. Es decir, son elementos de un mismo, o sea, son átomos del mismo tipo de elemento, por lo tanto tienen la misma cantidad de protones en el núcleo, que eso es lo que los define como tipo de elemento químico, pero tienen diferente cantidad de neutrones. Y eso, en términos de los conceptos que acabamos de ver, el número atómico y el número másico, significa que tienen la misma cantidad de protones, es decir, el mismo número atómico, mismo Z, pero tienen distinto número de masa, porque lo que cambia es la cantidad de neutrones, por lo tanto cambia la masa del átomo. Entonces tienen diferente número de masa, tienen diferente A. Y acá está el ejemplo del más famoso de los isótopos, que es el ejemplo del hidrógeno con sus compañeros de equipo, básicamente, que es el hidrógeno que tiene un número atómico de 2 y el hidrógeno que tiene un número un número másico de 3, ¿sí? Ellos tienen cada uno su nombre propio, pero los tres son isótopos del mismo elemento, que es el hidrógeno. El que tiene un número másico de 2 se llama deuterio y el que tiene un número másico de 3 se llama tritio. Y fíjense cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Acá hay una especie de representación, ¿no? En el caso del hidrógeno, que es el más abundante, fíjense que como tiene un número másico y atómico de 1, significa que tiene un solo protón en su núcleo, un solo electrón alrededor. ¿Y cuántos neutrones tiene el hidrógeno? ¿Se entendió la pregunta? ¿Cuántos neutrones tiene el elemento hidrógeno? ¿Qué les parece? No tiene, profe. Bien, no tiene, ¿no? Está claro que no tiene, porque si el número atómico y el número másico valen lo mismo, es porque el número de neutrones es 0. Esto que le pasa al hidrógeno es algo que le pasa solamente al hidrógeno. No hay otro elemento químico que no tenga neutrones en su núcleo. El único que no tiene neutrones es el hidrógeno. ¿Está bien? Y fíjense que si nos vamos al deuterio, que es el isótopo del hidrógeno, ahí sí ya aparece un número atómico de 1, que sigue siendo 1, y el número másico es 2. Y si vamos al tritio, el número másico es 3. Entonces, fíjense que lo que está aumentando claramente es la cantidad de neutrones, ¿sí? La cantidad de protones sigue siendo la misma y empiezan a aparecer neutrones en el núcleo. Acá en este modelo los protones están simbolizados con pelotitas rojas y los neutrones con pelotitas verdes, ¿está bien? Ay, perdón, me fui para atrás. Perdón. Bien. ¿Se entendió la diferencia entre un isótopo de hidrógeno y otro? La diferencia está específicamente en el número másico porque lo que está cambiando es la cantidad de neutrones que hay en el núcleo, ¿sí? La cantidad de protones es la misma. Y si la cantidad de protones es la misma, la cantidad de electrones, ¿cómo va a ser? La misma que los protones. La misma que los protones, exacto, porque estamos hablando de átomos y los átomos son eléctricamente neutros, ¿sí? Bien, ahora vamos con otra definición también importante que yo la mostré así un poquito como al pasar, pero ahora la vamos a ver un poco mejor. ¿Se acuerdan que recién les mostré la tabla periódica? No sé si tienen una mano, pero si no se las vuelvo a mostrar. Y yo antes, acá, en la diapositiva, esta, la número 6, les había mostrado el elemento carbono con un número másico de 12 y un número atómico de 6. Pero después, cuando les mostré la tabla periódica, aparecía el carbono con un número másico de 12, algo. ¿Sí? No sé si se acuerdan. No aparecía un número. 12,0, 11,15 dice carbono. Bien, 0. 11, 15, bien. Lo tengo justo en la mano, por eso. Muy bien. Bueno. Viejita, pero... Viejita, pero sirve. Sí, No, sí. es que esas cosas no cambian, olvídate, así que está No. bien. No importa el tiempo que tenga, no va a cambiar. Bueno. Entonces,
Uno dice, bueno, está bien, es el número de protones y de neutrones que hay en el núcleo, debería ser un número entero, ¿no? Porque las partículas subatómicas son cosas enteras, son números enteros. Hay una, hay dos o hay tres, pero no hay media partícula subatómica. Se supone que las partículas subatómicas son las menores, partículas más pequeñas que componen el átomo, entonces no puede haber media partícula. Entonces, cuando aparecen esos números así de 12, algo o de 1, lo que sea, es porque en realidad lo que está pasando es que de todos los elementos químicos que están en la tabla, de todos ellos existen isótopos. Si existen isótopos, existen elementos, o sea, existen diferentes átomos del mismo elemento que tienen diferente número másico. Y obviamente alguno de ellos va a ser el que se encuentra en la mayor proporción. Entonces, lo que aparece en la tabla periódica como número másico es lo que se conoce como la masa atómica promedio. Y esa masa atómica promedio tiene que ver con es matemáticamente lo que se conoce como un promedio ponderado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del carbono tenemos estos dos isótopos que son los más comunes del carbono. Fíjense, el carbono que tiene 12 de número másico tiene una abundancia relativa de 98,89%. Es decir, de todos los átomos de carbono que se conocen, el 98,89% de ellos es este tipo de isótopo. Es el isótopo que tiene 12 de número másico. Y después aparece este otro isótopo del carbono, que es el carbono 13, que tiene un número másico de 13, y que la abundancia relativa es de 1,11%. Entonces, si uno quisiera decir, bueno, entonces el carbono no pesa ni 12 ni 13, pesa un promedio de estos dos. Bueno, efectivamente pesa un promedio, pero por supuesto que el que pesa 12 tiene que pesar mucho más que el que pesa 13, porque la abundancia del que pesa 12 es mucho mayor que el que pesa 13. Entonces, por eso se hace lo que se conoce como un promedio ponderado, que es esta cuenta que está acá. Básicamente, lo que se hace es promediar ambos pesos o ambas masas atómicas, pero cada uno ponderándolo por el porcentaje de abundancia relativa en el que están en la naturaleza. ¿Sí? Fíjense que el primer término se vuelve mucho más importante que el segundo. Y todo está dividido por 100 porque estos son porcentajes, ¿está bien? 98,89 es un porcentaje y 1,11 también. Por eso sumo ambos y los divido por 100. Y el resultado de esa cuenta, fíjense que da 12,011, que es valor truncado de lo que aparece en la tabla periódica. ¿Sí? Por eso en la tabla periódica van a ver que los números másicos no son números enteros, sino que son números con coma. En cambio, el número atómico, que es lo que define el elemento y la cantidad de protones que tiene en el núcleo, es un número entero. ¿Sí? No hay números con coma como número atómico, eso no existe, ¿está bien? Pero como número másico sí, porque en realidad es el promedio ponderado de todos los isótopos que se conocen de ese elemento. ¿Está bien? ¿Se entendió? Simplemente para que ustedes entiendan por qué ese número tiene comas si yo acabo de decir que era un número entero de suma de dos partículas subatómicas. ¿Está bien? Bien. Y también, bueno, para que sepan cómo calcularlo, si es que lo tienen que calcular, pero creo que hay algún ejercicio en la guía que les hace calcularlo, pero de todas maneras pueden volver sobre la teórica y ver cómo se calcula. Bueno, ahora seguimos avanzando sobre otro concepto importante que tiene que ver con una definición de algo que difiere a un átomo. Cuando los átomos pasan a tomar o a tener cargas positivas o negativas, dejan de llamarse átomos, ¿sí? Porque el átomo, por definición, es eléctricamente neutro. Pero cuando los átomos, por algún motivo que vamos a ver más adelante, ganan carga o pierden carga, se transforman en otra cosa que se llama iones, ¿sí? Entonces, ¿qué vendría a ser un ion? Un ion es un átomo o un grupo de átomos que tienen carga, positiva o negativa, pero tienen carga, ¿está bien? Hay algunos que tienen carga positiva y ellos se llaman cationes, y hay algunos que tienen carga negativa y se llaman aniones, ¿está bien? Todos son iones porque tienen carga, pero los positivos y los negativos se llaman de manera diferente para que los reconozcamos. Y cuando
un ion, o sea, cuando aparece un ion a partir de un átomo, se dice que esa carga positiva o negativa que tiene que ver con algún movimiento de electrones. Porque ustedes piensen que los protones en el núcleo, o sea, todo lo que constituye al núcleo de un átomo, es algo que es muy difícil de romper, se necesita muchísima energía para romper. De hecho, las reacciones nucleares, que son las que suceden en centrales atómicas, son reacciones que conllevan mucha más energía que las reacciones químicas. Entonces, siempre que hablamos de la formación de un ion a partir de un átomo, estamos hablando del movimiento de los electrones, que son las partículas subatómicas que están más lejos, están afuera del núcleo, ¿sí? Son las más susceptibles a irse del átomo, porque están más lejos del núcleo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un catión, como el ejemplo del sodio, este es el elemento químico sodio, el sodio, si lo buscan en la tabla periódica, tiene un número atómico de 11, es decir, que tiene 11 protones y 11 electrones. Y el sodio, aparte de ser un átomo, podría formar un catión, es decir, se podría transformar en un ion positivo. Y si se transforma en un ion positivo, significa que tiene un exceso de cargas positivas, ¿cierto? Entonces, si tenía 11 protones, siendo un átomo, siendo un ion también va a tener 11 protones, porque la cantidad de protones en el núcleo no se altera, queda exactamente igual. Lo que va a cambiar es la cantidad de electrones que tiene ese elemento. Entonces, si tomó carga positiva, si se transformó en un catión, es porque tiene un exceso de protones. Si la cantidad de protones es 11 y tiene una carga positiva, entonces la cantidad de electrones tiene que ser menor en una cantidad, en una sola unidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso, el catión sodio se dice que tiene 11 protones y 10 electrones, porque la diferencia me da una carga positiva. Caso contrario es lo que pasa con el cloro. El cloro, si lo buscan en la tabla, tiene un número atómico de 17. Es decir, que tiene 17 protones y 17 electrones. Por lo tanto, si yo formo el anión cloruro, este anión cloro, se le puede llamar también, es el mismo átomo de cloro, pero que ahora tiene una carga negativa, es decir, que tiene un exceso de electrones. Y si tiene un exceso de electrones, la cantidad de protones, fíjense que siempre tiene que ser la misma, tenía 17 protones, sigue teniendo 17 protones, pero si tiene carga negativa es porque tuvo que haber ganado cargas negativas. Y si ganó cargas negativas, ahora tiene un electrón de más. Si antes tenía 17, ahora tiene 18. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Acá está bien explicado cómo es que para formar un catión lo que necesito es perder electrones y para formar un anión lo que necesito es, al revés, ganar electrones. ¿Sí? Profe, una Sí. pregunta. Dale. Es como al contrario a la imagen, o sea, cuando es una más hay que restarle y cuando es un menos hay que sumarle. Y así, algo más. En realidad lo que tenés que Ok. pensar son en las cargas, ¿no? O sea, si vos tenés como carga neta una carga positiva, es porque tenés Sí. un exceso de protones. Tenés más protones que electrones, ¿sí? Y si vos tenés una carga negativa, es porque tenés un exceso de electrones, tenés más cargas Eso. negativas, ¿sí? Bueno. ¿Está Gracias, bien? profe. Bien, porque es un no metal, gana electrones. Sí, eso, bueno, bien, es una consecuencia de esto mismo, lo vamos a ver la clase que viene un poco mejor, cuando veamos propiedades periódicas, pero no es aleatorio que uno tome como ejemplo el sodio para formar un catión y el cloro para formar un anión, ¿sí? La tabla periódica, vamos a ver en la clase que viene que tenemos a los elementos distribuidos en la tabla de acuerdo a si son metales o no metales. En general, los no metales, como el cloro es un no metal, tienen tendencia a ganar electrones, a formar aniones. Y en cambio, los metales tienen tendencia a formar cationes, es decir, a perder electrones. ¿Sí? Eso es una tendencia química natural que tienen los diferentes elementos. ¿Está bien? Pero lo vamos a ver bien la semana que viene, pero sí, es así. En este cuadrito que está acá, hay digamos, está un poco resumido, en principio, cada una de las partículas subatómicas, lo que pesa cada partícula subatómica, fíjense lo que pesan
el protón y el neutrón, que aproximadamente pesan lo mismo. Acá este valor está truncado, es decir, está redondeado, pero pesan prácticamente lo mismo. El electrón pesa bastante menos. Esto está escrito en notación científica. No sé si todos están acostumbrados a esta notación, pero básicamente lo que significa esto es que este 1,67 por 10 a la menos 24 significa que si uno multiplica a este número 1,67 por 10 a la menos 24, esta coma que está acá se corre hacia la izquierda y entonces me va a dejar adelante del 1 23 ceros adelante de la coma. ¿Está bien? Es un peso que uno en una balanza no lo puede pesar, se dan cuenta, ¿no? Entonces es un peso estimado que puede salir, que sale de cálculo esto. Y para no trabajar en números tan pequeños, lo que hacemos es trabajar en otra unidad, que es esta unidad que se llama unidad de masa atómica, por eso UMA, unidad de masa atómica. Decimos que el protón pesa una UMA, aproximadamente una UMA. Y el neutrón pesa aproximadamente lo mismo. Y fíjense, esto es como un pasaje de unidades, ¿no? Esto equivale a una UMA, para que se den una idea. Y fíjense que los electrones pesan bastante menos que los neutrones y los protones. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque fíjense que está multiplicado por 10 a la menos 28. Es decir, que el electrón, si yo lo pienso en términos de gramos, adelante de este 9 tiene 27 ceros. En cambio, el neutrón y el protón, adelante de este 1, tiene 23 ceros. Entonces este número es bastante más chiquito. Si lo vemos en términos de UMA, fíjense que estos dos pesan una UMA, en cambio el electrón pesa bastante menos. Esto es lo que significa que pesa aproximadamente 4 órdenes menos de magnitud. Es decir, tengo una coma y después tengo 3 ceros y un 5. Por eso digo 4 órdenes. ¿Sí? Este número que está acá, 0,0005, es lo mismo que escribir 5 por 10 a la menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque si yo pongo el 5 por 10 a la menos 4, le corro la coma al 5 4 lugares, dejándole adelante 3 ceros antes de la coma. ¿Sí? Esto es a modo de resumen, simplemente para que lo vean. Acá también aparecen los signos de la carga, porque cada partícula subatómica tiene su propia carga, salvo el neutrón que no tiene. A modo un poco de resumen para que vean qué es la UMA y qué es, digamos, qué relación tiene con los gramos. Y por qué no usamos gramos, ¿no? Porque justamente es una unidad que es demasiado, en términos de números, numéricos, es muy chiquitito ese número. Entonces, por eso a veces es más fácil usar la palabra UMA, ¿sí? O la unidad de masa atómica, que es más fácil para trabajar con esos números. Bueno, esto que viene acá, que es el modelo mecánico cuántico del átomo, es algo que es un modelo, como todo modelo, es algo que en la teoría está aceptado, y a partir de este modelo, como está aceptado científicamente, matemáticamente, está probado, sobre este modelo se construye la teoría que sigue, ¿está bien? Es un modelo bastante abstracto, que realmente a mí no me interesa que lo sepan a la perfección, porque es un modelo, digamos, es bastante complejo de abordar, y que para mí no hace al contenido que ustedes necesitan de química general, pero bueno, está dentro del programa de la materia y lo doy, lo tenemos que dar, pero bueno, sepan que no tienen por qué perderse en esta parte, porque realmente a mí me parece que por ahí es más importante que veamos otras cosas y no prestarle tanta atención a esto. Pero se los comento un poco así al pasar para que sepan de qué se trata esto, ¿no? Porque, como les dije al principio, este tema es muy abstracto porque nunca nadie pudo ver un átomo adentro con un microscopio, o sea, no existe, tienen tamaños muy, muy, muy pequeños como para que lo podamos abordar, pero sí existe mucha ciencia abocada al estudio de los modelos matemáticos que nos permiten decir de qué forma, de qué manera existe y vive un átomo, ¿está bien? Entonces, bueno, este modelo lo que nos dice es que existen partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, y esas partículas
subatómicas tienen propiedades ondulatorias. ¿Qué significa eso? Significa que esas partículas subatómicas pueden comportarse como una partícula o como una onda, ¿sí? O sea, tienen esa ese doble comportamiento. Y algo que digamos, es una consecuencia de que las partículas subatómicas sean o tengan propiedades ondulatorias, es que los electrones se mueven a velocidades tan altas y no pueden ser ubicados en un lugar preciso. Y como no pueden ser ubicados en un lugar preciso, hablamos de zonas en donde es muy probable encontrar un electrón. Es decir, yo no puedo decir el electrón está acá, pero puedo decir el electrón está en esta zona del espacio con altísima probabilidad. ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo decir, no sé, Daniela vive en tal calle y tal otra, que, no sé, decir Daniela vive en la provincia de Buenos Aires. ¿Está bien? No es exactamente lo mismo. Es como que nosotros con los electrones, como son partículas que tienen propiedades ondulatorias y que se mueven a velocidades muy altas, no podemos decir o ubicarlos en un determinado momento en un lugar preciso, sino que podemos decir que se encuentran en alguna zona del espacio con altísima probabilidad. Y esa zona del espacio en donde se encuentra con altísima probabilidad se llaman orbitales, ¿sí? Como estamos hablando de átomos, se llaman orbitales atómicos. Piensen que los orbitales son como nubes en el espacio, ¿sí? Son lugares del espacio en donde está permitido encontrar un electrón con cierto grado de probabilidad, ¿sí? Y el modelo mecánico cuántico, sí, es un modelo matemático que para resolverlo hay que resolver muchas ecuaciones matemáticas, y uno cuando resuelve esas ecuaciones matemáticas que son bastante complejas, obtiene 4 números que se llaman números cuánticos, y esos 4 números vendrían a ser como la dirección exacta de un electrón en el espacio, que en realidad no es una dirección exacta, pero son las 4 coordenadas más fáciles con las cuales podemos determinar una zona del espacio donde hay gran probabilidad de encontrar un electrón. Esos 4 números cuánticos se llaman número cuántico principal, momento angular, magnético y spin. ¿Sí? Son 4 números. Y cada electrón tiene asignado 4 números para decir en dónde está ubicado en el espacio. ¿Está bien? Esto que aparece acá, la n minúscula, la L, la ML como subíndice y el M de spin, el MS, son digamos, las maneras de simbolizar a los momentos cuánticos, a los números cuánticos, ¿sí? Entonces, acá aparece un poquito qué significa cada uno de esos números cuánticos, esos 4 números cuánticos. En principio está el principal, que el principal me va a decir a qué distancia se encuentra ese electrón, aproximadamente a qué distancia se encuentra del núcleo, siendo 1 el más cercano al núcleo y el número más grande el más lejano al núcleo. En general son los números cuánticos principales son números enteros que van, digamos, empiezan en 1, pueden terminar hasta 7. Después viene el número cuántico de momento angular, que lo que me dice el número cuántico de momento angular es la forma que tiene el orbital. La forma me refiero a, específicamente, si lo pensamos como una nube en el espacio, ¿qué forma tiene esa nube? ¿Sí? Entonces, ese momento cuántico, el número cuántico de momento angular, que se simboliza con la letra L, tiene valores que van desde 0 hasta n-1, y entonces aparecen asociados a cada número que me da ese resultado de cuenta, está asociado a un tipo de orbital, a un nombre de orbital, y esos nombres de orbitales están asociados a formas. Por ejemplo, el orbital S, que le corresponde el número cuántico, el número cuántico de momento angular, el número 0, se llama S, y ese orbital tiene una forma de pelota. ¿Ven? El 1S es porque tiene un número cuántico principal, número 1, y el número de momento angular es 0.
y tiene esa forma de pelota más pequeña. El que corresponde al número cuántico principal 2 es un poquito más grande, el 3 es un poco más grande, pero siempre es una pelota, ¿lo ven? O sea, es más grande porque está más lejos cada vez del núcleo, pero es una pelota. Una pelota, consideren que en el centro está el núcleo, ¿no? O sea, sería como la nube que está alrededor englobando. Después aparece el orbital de tipo P, que tiene forma de glóbulos, así como lobulitos, y que tiene una orientación en el espacio, porque no da lo mismo mirarlo de un lado que del otro, entonces por eso el orbital S siempre existe uno solo en cada nivel de energía, pero el orbital P hay 3 diferentes. Después aparece otros números cuánticos, bueno, las formas que tienen los orbitales, el S es una pelota, el P es un doble lóbulo, y después vienen los D y los F que ya tienen diferentes formas, ¿no? O sea, nada, esto, véanlo como medio loco, es medio una locura, pero créanme que ahí viven electrones, ahí adentro podrían vivir electrones, tienen esas formas los orbitales, ¿sí? Después viene el número magnético, que el número magnético varía de acuerdo al número anterior, al L, al número L, y el número magnético nos dice cuál es la orientación que tiene ese orbital. Entonces, dependiendo de cuánto vale L varía desde menos L hasta L, ¿sí? Entonces, incluyendo al 0, por supuesto. Entonces, de acuerdo a lo que vale el número magnético, vamos a tener diferente cantidad de orbitales en un mismo nivel de energía. Por ejemplo, el S tiene una cantidad de orbitales, o sea, tengo un orbital S por cada nivel de energía, tengo 3 orbitales P por cada nivel de energía, 5 D y 7 F, ¿sí? Y después aparece el número de spin, que lo que me dice el número de spin es cuál es el sentido de giro del electrón. ¿Sí? El electrón puede girar hacia un lado o hacia el otro, en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Bien? El número de spin puede tomar solamente 2 valores, más un medio o menos un medio. De vuelta, esto yo lo paso rápido porque la verdad es que no me interesa que se metan demasiado con esto, porque tiene mucho de física cuántica y no es la intención. Si quieren después, creo que hay un solo ejercicio en la guía sobre esto, que tampoco me interesa, digo, yo no lo voy a tomar porque me parece que no es necesario, pero para que tengan una idea de dónde salen esos números y por qué decimos que los electrones viven ahí adentro, sepan que eso sale de modelos cuánticos, matemáticos y físicos, y que la física cuántica nos devuelve, después de resolver esas ecuaciones, nos devuelve 4 números cuánticos que nos van a decir cuál es la probabilidad de encontrar a un electrón, digamos, en dónde podemos encontrar un electrón con altísima probabilidad. Y ese en dónde me va a decir cuál es la forma del orbital, cuál es la orientación de ese orbital y cuál es el sentido de giro de ese electrón. ¿Está bien? El electrón se mueve como si fuese un planeta, se mueve, se traslada y rota sobre su mismo eje. ¿Está bien? Entonces se traslada alrededor del núcleo en una zona del espacio que se llama orbital atómico y rota sobre su mismo eje de acuerdo a su número de spin, en forma horaria o en forma antihoraria. Entonces, bueno, acá lo que nos va a aparecer es algo que se desglosa de esto anterior, que es lo que se conoce como la configuración electrónica, es decir, cómo se distribuyen los electrones alrededor de un núcleo atómico para un elemento dado, ¿sí? Para eso, ahora vamos a ver, bueno, esto después si quieren léanlo, pero sepan que adentro de un orbital de tipo S van a entrar solamente 2 electrones, porque cada orbital acepta solamente 2 electrones. En los orbitales de tipo P, como tenemos 3 orbitales de tipo P en cada nivel, van a entrar solamente 6 electrones, 2 en cada uno. En el D había 5, entonces van a entrar 10 electrones, y en el F había 7, van a entrar 14 electrones, ¿sí? Con esto en la cabeza vamos a empezar a pensar en cómo cómo se escriben las configuraciones electrónicas de los elementos químicos.
Y algo que aparece en todas las tablas periódicas, si alguno la tiene en papel, van a ver que atrás de la tabla periódica aparece algo que es esto, que es lo que se conoce como la regla de las diagonales. Y lo que nos dice esta regla de las diagonales, lo que está escrito acá, son todos los niveles atómicos, o sea, todos los niveles electrónicos en donde pueden vivir los electrones. Y fíjense que tenemos a los diferentes niveles de energía, el 1, el 2, el 3, estos son los números cuánticos principales, 1, 2, 3, hasta el 7. Después tenemos los orbitales que viven adentro de esos niveles de energía. ¿Con qué? Con la forma, el S. Este es el número, el cuántico, el L, ¿se acuerdan? El S es el número cuántico que le corresponde al número 0, el P es el que le corresponde al número 1, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que en el orbital del nivel de energía 1 tenemos el orbital S solamente, en el nivel de energía 2 ya tenemos el orbital S y el P, en el 3 tenemos el S, el P y el D, y en el 4 tenemos los 4 hasta el F, en el 5 también tenemos hasta el F, bueno, y así sucesivamente. Y acá arriba, lo que aparece como un superíndice, ese 2 que aparece acá, o ese 6 que aparece acá, este 10, es la cantidad de electrones que entran adentro de ese orbital, ¿sí? Adentro del orbital S entran 2 electrones. En realidad, dentro de cada orbital, cualquiera sea, van a entrar 2 electrones, nada más que, como en los P tenemos 3 en cada orbital, entran en total 6 electrones, 2 en cada uno. Y esto que tienen acá de este lado es un diagrama de energía para que vean cómo se van llenando estos orbitales. Estos son, acuérdense, lugares del espacio. Entonces, lo primero que se va a llenar con electrones van a ser los orbitales, es decir, esas nubes que están más cerca del núcleo. Y esas nubes que están más cerca del núcleo son las que tienen menor energía. Si hacemos un gráfico de energía, el orbital 1s, que es el más cercano al núcleo, va a ser el que tenga menor energía. Después le va a seguir el 2s, después el 2p, fíjense que está apenitas un poquito más arriba, después el 3s, después el 3p, y después, en lugar del 3d, fíjense que primero en energía viene el 4s. Entonces primero se llena el 4s, después el 3d, después el 4p y después el 5s, ¿sí? Y eso es lo que acá está representado con las diagonales. Fíjense que las diagonales me dicen de qué manera tengo que llenar los orbitales. Primero lleno el 1s, después el 2s, después el 2p, después el 3s, después el 3p, después el 4s, ¿sí? Y así sucesivamente. El llenado de los electrones en esta configuración electrónica tiene que ver con la energía que tienen estos orbitales. Siempre se va a llenar desde el orbital de menor energía hasta el de mayor energía. Yo sé que esto suena un poco así como loco, pero ahora lo vamos a ver con un ejemplo y va a quedar un poquito más claro. Fíjense, acá está la pregunta típica de cómo hago para armar la configuración electrónica de un átomo, cualquiera. Bueno, si agarramos el oxígeno, el átomo de oxígeno que está en la tabla periódica, tiene un Z, es decir, un número de protones de 8. Si el oxígeno tiene 8 de número atómico, significa que tiene 8 protones y también tiene 8 electrones, porque eléctricamente es un átomo neutro, ¿no? O sea, porque por definición de átomo. Entonces, si tiene 8 electrones, y yo quiero hacer la configuración electrónica, es decir, quiero ubicar esos 8 electrones en su estructura electrónica, en su configuración, bueno, voy a empezar a escribir. Lo puedo escribir de esta manera, que está acá, o en forma de cajitas. Ahora lo vamos a ver en forma de cajitas también. ¿Cómo empiezo a escribir? Bueno, acuérdense que la configuración electrónica se llena desde el orbital de menor energía, que es el 1s. Y en el 1s entran 2 electrones, por lo tanto yo voy a escribir el 1s con el 2 arriba en forma de superíndice. Eso significa que en el orbital 1s hay 2 electrones. Y después de llenar el primer orbital, voy al segundo. El segundo es el 2s. De vuelta, en el 2s entran 2 electrones. Entonces, 2 electrones en el orbital 2s lo escribo como 2s y 2 hacia arriba como un superíndice. Hasta acá llené 2 orbitales atómicos y en total puse 4 electrones. Me faltan 4 más.
Entonces me voy al orbital que sigue, que es el 2p. Y en el 2p entran 6 electrones en total. Pero a mí me falta llenar 4 nada más. Por lo tanto, lo voy a terminar en 2p4. Es decir, voy a poner ese 4 arriba como subíndice. ¿Está bien? ¿Qué significa en términos de cajitas que está escrito acá abajo? Es otra manera de escribir la configuración electrónica. Normalmente nosotros la escribimos como lo que está acá arriba. 1s2, 2s2, 2p4. Otra manera de simbolizarlo es a través de este método de cajitas. ¿Qué significa la cajita? Bueno, cada cajita simboliza a un orbital. Entonces, fíjense que la primera cajita estaría simbolizando el primer orbital atómico, que es el 1s. Y las flechas que están ahí y que están en sentido contrario significa cada uno de los electrones. ¿Y por qué están en sentido contrario? Porque tienen diferente número de spin. Algo muy importante es que los electrones en un átomo no pueden tener sus 4 números cuánticos iguales. Por lo tanto, si en el orbital 1s yo tengo 2 electrones, van a tener el mismo número principal, el mismo número de momento angular, el mismo L. Entonces, la manera en que los voy a diferenciar es por la condición de giro, es decir, por el número cuántico de spin. Entonces, por eso lo simbolizo con flechas apuntando a diferente lugar. Una hacia arriba y la otra hacia abajo. Después tenemos la segunda cajita. La segunda cajita simboliza el orbital 2s, en donde también entran 2 electrones. Y después tenemos los orbitales 2p. Los orbitales p son 3, en total hay 3. Pero yo tengo 4 electrones nada más ahí. Entonces, la manera en que lleno a esos orbitales con 4 electrones es, obviamente, una de las cajitas va a estar llena y las otras 2 van a estar lo que se conoce como semillenas. Es decir, las 2 van a tener un electrón, pero ninguna de las 2 va a tener su cajita completa. ¿Está bien? Esto energéticamente es más estable que tener una cajita llena y la otra vacía. Por eso, primero se semillenan todos los orbitales y después se terminan de llenar. ¿Está bien? Y fíjense que acá abajo lo que está simbolizado acá es para que ustedes vean a partir de una configuración electrónica cuáles son los números cuánticos, los reconozcan a partir de la configuración electrónica. Por ejemplo, el 1, que está al principio de todo, es el número cuántico principal. En el caso, por ejemplo, acá del 2s2, será 2 el número cuántico principal. Esta S que está acá significa que el número cuántico de momento angular vale 0. ¿Sí? Porque si vale 0 significa la letra S, que es la forma de pelota. Y este número que está acá arriba es la cantidad de electrones que hay en el orbital de tipo S. ¿Está bien? Es mucha la información, lo sé, pero vamos de a poco. Lo más importante de esta clase es que ustedes reconozcan el número atómico, el número másico, que sepan cuántos protones, electrones y neutrones tiene un átomo, un ion, un isótopo, y después que sepan cómo distribuye cada átomo los electrones en sus orbitales atómicos. ¿Está bien? Y para poder hacer eso, terminamos con las configuraciones electrónicas. ¿Sí? Faltan 2 diapositivas más y les muestro algunos ejemplos de ejercicios para que los sepan abordar para la semana que viene. Estas últimas diapositivas tienen las reglas de cómo se determina el máximo número de electrones que admite cada subnivel, ¿sí? ¿Cada subnivel a qué nos referimos? Bueno, cada nivel principal va a tener una cantidad de orbitales. Por ejemplo, el número cuántico principal 1, es decir, el nivel de energía 1, va a tener solamente un solo tipo de orbital. ¿Qué tipo? El orbital S. Porque acuérdense que el tipo de orbital me lo va a dar el valor L. ¿Se acuerdan? Y el valor L de momento angular era n-1. Y ese n-1, o sea, va desde 0 hasta n-1. Entonces, si estoy en el primer nivel de energía, n vale 1, entonces L vale 0. Entonces, si L vale 0, el único orbital que puede estar ahí adentro es el orbital que tiene
forma S, es decir, forma de pelota. Y adentro del orbital S, como adentro de cualquier orbital, pueden entrar 2 electrones, ¿sí? ¿Cuántos orbitales S hay en cada nivel de energía? Bueno, eso me lo va a decir esta cuenta que está acá. Por ejemplo, el orbital S tiene un número de L igual a 0. Por lo tanto, la cantidad de orbitales S que hay en un nivel de energía va a ser 2 por 0, 0 más 1. O sea, uno solo. En el nivel de energía 1, 2, 3, 4, cualquiera de los niveles, voy a tener un solo orbital de tipo S. Y adentro de cada orbital, no importa cuál sea, S, P, D, cualquiera de ellos, va a entrar una cantidad de 2 electrones, con, por supuesto, diferente número de spin. Bueno, no quiero aturdirlos mucho más con esto, pero otra cosa importante que aparece acá, en esta última placa, tiene que ver con cómo llenamos los orbitales atómicos del oxígeno en el caso de un átomo que tiene el orbital 2p no lleno, sino semilleno. ¿Se acuerdan que era un 2p4? Fíjense que, vuelvo para atrás, en el caso del 2p4 yo les dije, bueno, el orbital p, como tiene 4 electrones, va a haber una cajita que está llena, y las otras dos no va a estar una llena y la otra vacía, sino que van a estar las dos semillenas, porque esto energéticamente es más estable. Eso es lo que se conoce, que ahora me voy hacia el final, es lo que se conoce como acá la regla de Hund. La regla de Hund es la que me dice que la configuración electrónica más estable es aquella que tiene el subnivel con la mayor cantidad de número de espines paralelos. El número de espines paralelos son las flechas apuntando hacia el mismo lado, ¿sí? Y aquellos átomos que tienen uno o más electrones no apareados significa que en una cajita no hay 2 electrones, sino que hay uno solo, se llaman, o se les dice que son átomos paramagnéticos, ¿sí? Y en el caso de que estén todos los espines apareados, es decir, todas las cajitas con los 2 electrones que le correspondan, se llaman átomos de tipo diamagnéticos. Eso es una propiedad que tienen los átomos de sentirse atraídos o repelidos por un campo magnético. Eso lo van a ver más adelante en física, pero sepan que viene de acá. O sea, por algo, si a alguno le habrá pasado alguna vez que quiso pegar un imán en una ventana de aluminio y no pudo, eso es porque el aluminio es diamagnético y entonces tienen todos sus espines paralelos y enfrente a la acción de un campo magnético no se ve ni atraído ni repelido. Es medio loco, pero lo van a ver más adelante, sepan de dónde viene. Bueno, ¿los aturdí mucho? Más o menos. Más o menos. No. Se quedaron todos callados, ¿no? Es interesante. Se quedaron callados mal. Ahora igual les iba a mostrar algunos ejercicios, pero si quieren, paramos un toquecito, como ustedes quieran. No, yo me quedé con la duda porque yo hice el punto 12, y me quedé media perdida con los espines. El punto 12, pará. El 12 yo ni llegué al 1. Pero... el ejercicio 12. ¿Vos Yo no llegué ni al 1 todavía. Sí, no, bueno, yo... No, igual Sí. no había que hacer nada, chicas. O sea, yo me emocioné un poco. ella porque se emocionó, pero no las asustes porque van a salir todo corriendo. Claro. No. No, y si no, después le mando un email. No, tranqui, esperá que lo miramos un toque. Y ahora, yo lo que les quería decir es que para esta semana, la idea es que hagan del 1 al 10, inclusive. Así que tranqui, si no hicieron, está bien que no hayan hecho ninguno, pero para que vamos al ejercicio 12. Escribir sin utilizar las configuraciones electrónicas de los siguientes elementos. ¿Ese? ¿Escribir las configuraciones electrónicas? Claro, el punto B. Sí. ¿Cuáles de las siguientes especies tiene más electrones desapareados? Sí, el azufre. Sí, que claro, pero hay cation y anión. Cuando vos tenés cationes y aniones... Y en ese caso... Sí. Decime.
No, está bien, está bien. Ah, no, cuando vos tenés cationes y aniones, lo que te cambia es la cantidad de electrones. ¿Está bien? Entonces, si cambia la cantidad de electrones, Sí. lo que cambia también es la configuración electrónica. ¿Está bien? O sea, Claro, porque en el azufre, en el átomo de azufre sí, neutro, en en el el átomo átomo de azufre, tenés 16. en el último nivel, P, Ujú, sí, en el último nivel, 3P4, sí, están todos apareados, ¿no? no. Es el ejemplo que te puse del oxígeno. Cuando vos tenés un P4, Ah, está bien. mira, vamos de vuelta acá. Sí. Cuando vos tenés un P4, en el caso No se escucha. ¿La profe salió? Parece que sí, abandonó la reunión. Sí. Ujú. Sí. Nos dejó. Por ahí que ¡La se dejó la profe! Esperamos o qué hacemos. ¿Y ahora? Se cansó, listo, chao. Sí, pero sí, ella fue la administradora del MET. Claro, no sé. Bueno, vamos a esperar a que se meta de vuelta. Hablen al grupo.
Ahí volví. ¿Me escuchan? Ahí va, volví. Sí. Perdón. Sí, se escucha ahora. Bueno, buenísimo. Bueno, lo que te decía, en el caso del azufre, lo que vas a tener es lo mismo que te pasa con el oxígeno. En vez de terminar en 2p4, termina en un 3p4. Pero entonces, en el orbital P, vos tenés 4 electrones. Y esos 4 electrones van a estar en una cajita apareados y los otros 2 van a estar desapareados. Eso para el átomo. En el caso de que tengas Sí. el catión, que es con una carga positiva, Sí. vas a tener un electrón menos. Y si tenés un electrón menos, lo que vas a tener es que en lugar de 4, vas a tener 3 acá. Entonces, si tenés 3, vas a tener cada uno en una cajita distinta. Entonces van a estar los 3 desapareados. Sí. Y en el caso de que tengas el anión, vas a tener un electrón de más. Sí. Entonces vas a tener 5 electrones. Y 5. Y si tenés 5, vas a tener 2 cajitas llenas y una vacía. O sea que vas a tener un solo electrón desapareado. Bien. Entonces, en total tenés 2 electrones desapareados para el átomo, 3 para el catión y 1 para el anión. Entonces, el que más electrones desapareados tiene es el catión, efectivamente. Está bien. ¿Está bien? Listo. Ah, no, sí, porque creo que en las respuestas aparecía 2, 3 y 1, creo que era, o algo así. Bueno, no sé, la respuesta. Bueno, puede haber algún error en la respuesta. Igual el fin de semana yo les voy a subir el resuelto de esos 10 ejercicios, así van comparando. Capaz está mal la respuesta o quedó mal del cuatrimestre pasado, pero es así, como dije recién. Listo. Y Gracias, después, profe. otra cosa que les voy a subir para que no se alargue ahora demasiado más, porque la verdad que tuvimos una clase toda interrumpida, perdón, les voy a subir algunas, que eso se lo subo ya ahora, cómo se resuelven algunos de los ejercicios para que vean cómo se hacen. Yo les había preparado el ejercicio 1, el 4 y el 9 para mostrárselos, para que vean cómo encararlos, digamos, cómo se resuelven al principio. Eso ya se lo subo ahora y después con eso ya pueden, porque la mayoría de los ejercicios se parecen a esos 3, entonces por eso quise usar esos. Y entonces después, el fin de semana ya les subo la resolución de todos, de los primeros 10. ¿Está bien? Y calculo que el sábado les voy a estar subiendo también ¿cómo se llama? El cuestionario de esta primera parte. ¿Sí? ¿Les parece bien? Para no estirarlo mucho más. Son 4 diapositivas que ya se las estoy subiendo, después las miran y con eso arrancan a hacer los problemas. ¿Sí? Listo, Igual, profe. cualquier cosa, me preguntan por el campus o en el grupo de WhatsApp que está Sofi, es lo mismo. ¿Está bien? Bueno, voy a dejar de grabar, así no se hace más pesado esto. Y mañana subo el video de hoy a YouTube y